de empezar a comentar que en el texto original, porque ayer pareció como quedó un poco inconcluso, en el texto original de Apocalipsis, de la Septuaginta, en el texto original de Apocalipsis sí dice arcoíris. En el texto original de la Septuaginta, donde no dice arcoíris es en el Génesis. En el Génesis solamente dice arco, pero en el libro de Apocalipsis sí, porque es que el arco al que se refiere en el Génesis es al arcoíris, lo que se conoce como arcoíris. Que los paganos quieran coger el arcoíris y decir que es lo que sea, eso es problema de los paganos, que cogen siempre las cosas y las ponen en su significado, lo que ellos quieran. Pero en el texto original, o sea, en el original de la Septuaginta, sí está que el arcoíris, porque es la señal del pacto, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como arcoíris. Así que está en el texto original, por lo tanto no hay ningún problema en decirlo. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, vamos a leer. Dice, el león y el corderito, capítulo 5. Y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un cordero, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviado a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro lleno del incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir su sello, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu, lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas, y millares de millares, que decían a gran voz, digno es el Cordero degollado de tomar el poder y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y el honor, y la gloria y la alabanza, y a toda cosa creada en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que están en ello. Oí que decían, alabanza, honor y gloria, y dominio al que está sentado en el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Amén y amén. Vamos a ir a empezar por el versículo 1. Dice, y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Fijaos lo que dice, vi en la diestra del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios, el Padre. Escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces vemos cómo ahí, en la diestra del que está sentado en el trono, lo que tiene es el juicio que va a venir. El juicio que va a venir. Porque esos son los sellos, ¿no? Los sellos son cosas que ahora veremos, ¿no? Cuando el Señor las desate, que es ni más ni menos que el castigo que viene a la tierra. Se desata el espíritu del anticristo, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso lo veremos mañana, ¿no? Pero ese rollo que lleva en la mano es el juicio, el castigo que se desata en la tierra.
Versículo 2 dice, vi a un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Entonces, ahí vemos como que eso no hay nadie que lo pudiera abrir, ¿no? Entonces, en esa visión ve al ángel, ¿no? Que dice, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Porque eso no lo puede hacer ningún ángel, no lo puede hacer ningún ser celestial, ya sea querubín, ya sea trono, ya sea lo que sea. Nadie lo puede hacer, solamente un ser lo puede hacer, y ese ser es Dios, no hay otro más. Versículo 3, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Nadie era digno de abrir el rollo. Claro, porque era algo muy celestial y a la vez algo muy destructivo, porque lo que se va a abrir es el castigo que se iba a desatar en este mundo, y solamente uno tenía esa capacidad para abrirlo. No había nadie, fíjate lo que dice, ni en el cielo, o sea, ningún ser celestial, ni en la tierra, nadie que estuviera en la tierra tenía la potestad de hacerlo, y ni debajo de la tierra. Bueno, a saber lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Pues sabemos que debajo de la tierra está el Seol, ¿verdad? Donde está el infierno, pero a saber lo que hay allí, porque ya sabemos que la existencia no es solamente en la superficie de la tierra. Debajo de la tierra hay más cosas, hay ciudades, hay cosas que nosotros ni sabemos, que no podemos ni siquiera ni imaginar. Por eso dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo ni mirarlo. O sea, eso ni mirarlo, o sea, podían hacerlo. Era algo tan sumamente claro, es el decreto del fin, lo que se va a abrir, es el castigo, las potestades, etcétera, etcétera, y solamente uno lo puede hacer, porque la cosa era tan seria, era tan celestial, era tan grande lo que se iba a desatar con ese libro de los 7 sellos, con ese rollo, que ni siquiera mirarlo podían hacerlo, nadie. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Vemos ahí como el apóstol llora. Juan sabía que ese rollo era el cumplimiento de Dios y que no había nadie digno de abrir ese rollo. Él sabía que se tenía que cumplir lo que estaba en ese rollo. Era necesario, por eso llora. Lloraba por la aflicción que habían pasado los apóstoles, los mártires. Lloraba por esa parte que faltaba por cumplirse, porque ciertamente lo que tenía que cumplirse era bastante terrible, pero era necesario, se tenía que hacer, se tenía que cumplir. Versículo 5 dice, pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vemos que el león de Judá, ¿qué es el león de Judá? Es el símbolo de la tribu de Judá. Y eso tiene su referente en el libro del Génesis. Porque en la Biblia, provenientes de esa tribu eran ¿quién? Los ancestros de David. Tienen que venir de esa tribu, ¿no? Que fue el segundo monarca del Reino Unido de Judá e Israel. Fue el rey de Israel cuando no estaban separados, ¿verdad? Ya sabemos que el primer rey fue Saúl, ¿verdad? Porque entonces los israelitas quisieron un rey y de esa manera declararon que no querían a Dios como rey. Entonces quisieron tener un rey, copiando a los paganos, copiando a los gentiles, querían tener un rey, querían tener algo que pudieran ver, claro, porque a Dios no lo podían ver. Entonces querían algo para ver, ¿no? Entonces pidieron un rey y se le dio primeramente a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, que ya sabemos que, bueno, mandó al profeta Samuel, ¿verdad? A que lo ungiera, ya sabemos la historia. Pero Saúl no era digno. Saúl no era digno porque ¿qué pasó con Saúl? Pues que desobedeció a Dios. Porque una de las cosas que hizo fue, primeramente,
en una de las batallas que tuvo, no me acuerdo ahora mismo en qué batalla fue, cogió y él mismo se puso a hacer el sacrificio porque el profeta Samuel como que se le hizo tarde, ¿no? Entonces él, para ir a la batalla, cogió, y porque antes de la batalla tienes que hacer unos sacrificios al Señor, ¿no? Pero no sé, el profeta Samuel tardó en llegar y entonces lo hizo él, el sacrificio. Y eso no le gustó mucho al profeta Samuel, ¿no? Pero es que luego cuando le mandaron que tenía que destruir, tenía que matar a todos, no me acuerdo qué pueblo era un rey pagano, entonces la orden fue que tenía que matar todo, tenía que destruirlo todo. Y él no lo destruyó al final, dejó con vida al rey, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, lo dejó con vida y entonces ahí desobedeció al Señor por no exterminar a todo el pueblo. Entonces ya ahí ya vino la decadencia ya de Saúl, ya Dios le quitó su presencia, le quitó la inteligencia, la unción, se la quitó y entonces mandó al profeta Samuel a que fuera Isaí, ¿verdad? Y de ahí cogió, se puso a ver a todos sus hijos, ¿no? Y ninguno era el digno. Entonces le preguntó, ¿ya es que ya no tienes más hijos? Y dice, sí, tengo otro, David, pero él es pastor. Y entonces fue y dijo, ah, este es, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ungió a David, ¿no? Y luego ya sabemos la historia, ¿verdad? La historia pues bueno, de que venció a Goliat, etcétera, etcétera. Saúl tomó envidia de David, porque en una de las batallas Saúl lo puso como de su mano derecha. ¿Y qué pasó? Que en una de las batallas, cuando triunfó David, entonces empezó a cantar el pueblo. Empezó a cantar el pueblo diciendo, Saúl mató a sus cientos y David a sus miles. Y entonces eso le dio mucha envidia a Saúl, porque la gente aclamaba más a David que a él, ¿no? Que a Saúl. Entonces esa envidia fue, bueno, que se haya leído el Antiguo Testamento lo sabrá, ¿no? Empezó a perseguirlo, intentó matarlo. David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo mató porque decía que él era ungido, él había sido ungido por el Señor, y entonces que él no mataría a ningún ungido. Y es más, cuando muere Saúl, que se suicida, ¿no? Se mata con su espada, le cortó la cabeza, no me acuerdo quién era, le cortó la cabeza y se la llevó a David, ¿no? Diciéndole que Saúl había muerto, etcétera, etcétera. Y entonces cogió y mató al que le avisó que, porque le había, no me acuerdo si le cortó la cabeza o lo remató, no me acuerdo exactamente, pero lo mató también a ese, ¿no? Por haberle hecho algo al ungido del Señor, ¿no? Entonces, de ahí es donde tiene que venir la descendencia del Mesías, ¿no? La descendencia del Mesías tiene que venir ¿de dónde? De Judá. Por eso María proviene de la tribu de Judá y José también, pero José ya sabemos que no es el padre, es el padre, digamos, político, el padre adoptivo, porque no tuvo unión con María, pero por la parte tanto de María como de José, los dos vienen de la tribu de Judá, porque ahí las profecías decían que tenía que venir de allí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el león de la tribu de Judá es al Señor Jesús, ¿no? A ese se refiere. Versículo 6. ¿No ves? Esto que está pasando aquí es una visión de lo que pasó cuando el Señor subió al cielo. Cuando subió al cielo. Pero esto es una visión, ¿eh? Esto es una visión, no que sea exactamente literal lo que pasó. Porque aquí hay mucho simbolismo. Entonces tenemos que aprender a que las visiones no te está diciendo de cosas literales. Por ejemplo, ahora lo que va a haber ahora no sucedió. No sucedió en el aspecto de que no había ahí un cordero degollado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Eso no pasó. Eso no pasó. Lo que está viendo es un simbolismo que hay que decodificarlo espiritualmente de lo que pasó en la región celestial. Pero lo que pasa en la región celestial no se muestra en la visión, sino que se muestran unas figuras, unos simbolismos que significan algo. Pero no es que en el cielo apareció, ¿no ves? Mira, dice, en el versículo 6 dice, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ya vimos ayer quiénes son, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos,
que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, en el cielo no apareció un cordero, no apareció un cordero de animal que estaba degollado y que tenía 7 cuernos y tenía 7 ojos. No, eso no apareció allí. Eso es una visión espiritual, pero no es que esto pasó de manera literal. Es a modo espiritual, tienes que decodificar lo que significa, pero no es que haya pasado de esta manera. Lo que pasó literalmente es que el Señor Jesús fue allí al cielo y recibió todo el poder sobre todas las cosas que existen. La recibió del Padre, porque el Señor Jesús es una manifestación del Padre. Pero esto que se está viendo aquí no pasó de manera literal. No sé si me explico. Esto es una visión, es algo que hay que decodificarlo, pero no pasó literalmente así. Entonces vemos que el Señor era el que estaba allí, Él es el corderito y tiene los 7 cuernos y tiene 7 ojos. Los 7 cuernos ya sabemos que representan poder, porque el cuerno siempre representa poder en la Biblia, y aquí tiene 7 cuernos. Aquí está el número 7, tiene 7 cuernos, que el número 7 simboliza la perfección, simboliza que tiene el poder perfecto, los 7 cuernos, y luego tiene los 7 ojos, que ya sabemos, ¿no? Los 7 ojos. Los 7 ojos son los 7 espíritus de Dios, que ya lo vimos ayer, ¿no? ¿Dónde estaban? Espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, espíritu del temor del Señor, que eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esto que acabamos de leer no pasó allí en literal, pasó en la visión que se le dio a Juan para que viera lo que estaba pasando. Porque es que a lo mejor es que hay gente que cuando lee esto se piensa que eso pasó en verdad en la región celestial, pero no. Versículo 7. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono. Ahí vemos al Padre que está sentado en el trono y vemos la manifestación del Señor Jesús como ese cordero inmolado. Ahí vemos cómo el Padre le está dando la potestad, al Señor Jesús, que es una manifestación de él mismo que tiene vida en sí mismo. Entonces, vemos que lo que ve Juan es un cordero que ya había sido inmolado, claro, el Señor Jesús. Él es el que abre los sellos. ¿Por qué? Porque ya había sido inmolado. Al hacer el sacrificio, recibe la potestad. Cuando el Señor sube al cielo, abre los sellos, porque había hecho su misión, ¿dónde? En la tierra. Había hecho todo lo que había escrito en la ley de los profetas, lo hizo, todo el sacrificio expiatorio, lo hizo como está relatado en el libro de Isaías, ¿verdad? En Isaías 53. Entonces, vemos que en esta visión se ve como lo que vio Esteban, ¿no? ¿Os acordáis? Esteban en el libro de Hechos, ¿no? Ve a Jesús a la derecha, es decir, a la imagen del Dios invisible, y luego ve al Padre, que no puede describirse. Si te das cuenta, el apóstol Juan no da detalles del que está sentado, ¿verdad? Entonces es algo parecido a lo que vio Esteban antes de morir. Ve al Padre, ve que está sentado en el trono, pero no puede decir cómo es su apariencia, ¿verdad? Bien. Versículo 8. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, que ya ayer vimos lo que son seres que sirven al Señor y que tienen una potestad, ¿verdad? Los 4 seres vivientes parece que tienen, que son como los que están más cerca de Dios y son los que cuando Dios manda una cosa, los primeros que reciben la orden son, dijéramos que son lo que está más cerca, ¿no? de Dios, ¿no? Son los 4 seres vivientes y luego ellos ya se lo reparten a los demás seres angelicales, ¿no? Y los 24 ancianos, ya sabemos que son 24 seres que han recibido una potestad, por eso tienen tronos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que hace. Dice, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron. Se postraron delante del corderito
teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, eso es que cada uno de ellos, que tenían tazones llenos de incienso, no, o sea, no son tazas, es algo muy grande que se ofrecía, porque son tazones, o sea, no es algo pequeño, era algo grande, ¿no? Porque las oraciones dignas de los santos para el Señor Jesús son agradables. Cada oración, cada clamor, cada aflicción, cada lloro, quebrantamiento para el Señor es algo agradable, porque es lo que el Señor quiere, nuestra santidad y que nosotros clamemos a Él. Entonces vemos cómo Él recibe también esa potestad. Entonces vemos que esos tazones llenos de incienso se representa las oraciones de los santos. Fíjate, tazones de oro, son valiosos. ¿Te das cuenta? Las oraciones son valiosas para el Señor Jesús. Y las oraciones nuestras es como incienso. ¿Por qué? Porque suben, porque nuestras oraciones suben de aquí arriba. Y entonces cuando tú pones un incienso, ¿qué es lo que pasa? Que el humo sube, ¿verdad? Y también perfuma, ¿no? Entonces significa lo agradable que es para Dios las oraciones de quién, de sus santos. Y entonces se lo entregan al Señor Jesús, se lo enseñan y se postran delante de Él. Se postran delante de Él porque solamente a Dios se le puede postrar. Y vemos cómo esos 24 ancianos y los seres vivientes se postran delante del Cordero. Entonces, ¿cómo puede decir que el Señor Jesús no es Dios? Si hasta los seres celestiales se ponen de rodillas delante de Él. Bien, versículo 9. Y cantan un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Vemos que inmolado, ¿no? Dice que fue inmolado, eso es lo que padeció el Señor. Es lo que padeció el Señor por su bendita misericordia, porque ¿qué es lo que merecíamos? ¿Qué es lo que merecían todos? La condenación. Pero con el sacrificio del Señor Jesús, el Señor lo limpia. Él es el sumo sacerdote. Y encima, ahora vamos a ver lo que nos hace. Nos hace sacerdotes. Nos hace también reyes. ¿Quiénes son esos? Pues son los que están redimidos. Son los que el Señor le da la potestad. Son los que tenemos la capacidad de separar el trigo y la cizaña. Porque en Mateo 13 cuando dice que los ángeles saldrán y separarán el trigo y la cizaña, la gente se piensa que eso es, por ejemplo, como los tres ángeles de Apocalipsis 14. La gente se piensa que van a aparecer volando los tres ángeles y se van a poner a decir esas cosas. Y no comprenden que los ángeles son figuras que representan a quién, a los mensajeros. Porque ángel, malak, significa mensajero. Entonces, ¿quiénes son los ángeles que separan el trigo y la cizaña en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña? ¿Quiénes son? Es que van a aparecer unos ángeles volando, entonces, tú vete para acá, tú vete para allá, no, tú correte un poco más para allá, ay, un poco más, que te va a caer una roca ardiendo, échate un poco más para allá. No, los mensajeros que el Señor manda, los ángeles, somos los que tenemos el Espíritu Santo. Porque podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Y cómo lo podemos saber si algo está bien o si está mal? ¿Cómo se puede saber eso? Pues solamente hay una manera de que una persona pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Y es teniendo el Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu Santo. No hay otra manera. Da igual que sean muy listos, da igual que tengan mucha sabiduría, etcétera, etcétera. Da exactamente igual. No, eso no sirve para nada. La única manera La única manera de poder saber lo que está bien y lo que está mal es cuando tienes el Espíritu Santo. Ahí sí vas a poder saber lo que está bien y lo que está mal. Nosotros somos esos mensajeros que separan el trigo y la cizaña. Nosotros, el que el Señor nos ha enviado, no que haya salido de nosotros mismos, no que nosotros hayamos estado preparándonos, ¿no? para este momento durante nuestra vida y no sé qué, no sé cuántas, no. Era que ya lo había preparado el Señor en su plan y ahora pues nosotros lo estamos experimentando. Nosotros somos esos ángeles que se paran y dicen lo que está bien
y lo que está mal, conforme a la palabra del Señor. Bien, versículo 10. Dice, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Que no ha hecho sacerdotes y que reinamos sobre la tierra. Claro que estamos reinando sobre la tierra. Estamos quebrantando a las naciones como si tuviéramos la vara de hierro y la estamos quebrantando como si fuera vaso de alfarero, porque estamos condenando a la tierra. Igual que hizo Noé, nosotros estamos haciendo lo mismo por nuestra predicación. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Nosotros declaramos que lo que hace la gente es malo y el Señor es el que nos ha dado la potestad, no nosotros mismos, sino el Señor. ¿No ves? Y los has hecho, le está hablando al Señor Jesús, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo puede decir que está reinando sobre la tierra? Si mira, vive en una casa que tiene, mira, tiene una grieta por aquí, la casa, y mira, ahí tiene una baldosa partida. ¿Y dónde están tus aviones? ¿Y dónde están tus carrozas? Ah, pero esos son los reyes de la tierra. Esos son los reyes de la tierra. ¿No has visto las películas en las que en las que hay un rey que es el usurpador? ¿Nunca has visto una novela o una serie que trataba de alguien que está reinando en un reino, pero ese reino está usurpado? Y luego está el verdadero rey, luego está el verdadero rey, que ese está como escondido, nadie sabe quién es, no sé qué, no sé cuánta, y al final lucha contra el usurpador, y entonces ya se corona como rey. Seguro que alguien habrá visto alguna historia parecida como esa, ¿no? Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Ahora hay unos reyes en la tierra que no son de Dios, unos reyes en la tierra que no son de Dios. Dios los permite que estén, pero no son de Dios, que son, pues bueno, ya sabemos quiénes son, ¿no? Los judíos sionistas, etcétera, las líneas de sangre, los demonios pusieron ahí de reyes para controlar la granja, etcétera, etcétera, los que tienen la modificación genética más grande que cualquier ser humano normal, etcétera. Esos son los que están reinando de manera física sobre las naciones, los que tienen las riquezas, los que son dueños de las multinacionales, los que tienen una cuenta de 20 ceros, pero esos no son los reyes, esos son los usurpadores, esos son los usurpadores, pero los verdaderos reyes somos nosotros. Nosotros somos sacerdotes y somos reyes también, porque el Señor nos da esa potestad. Y cuando termine lo que nosotros tenemos que hacer aquí, entonces es cuando nosotros vamos a ir al reino en el cual sí que vamos a ser de manera literal los reyes. Vamos a estar con el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y de Señores, pero nosotros también vamos a reinar, porque lo dice la Escritura, ¿no? Y reinarán sobre la tierra. En este caso ya sabemos que la tierra a la que se está refiriendo no es esta. Aquí estamos reinando de una manera espiritual, pero cuando estemos en la Nueva Jerusalén, que es la nueva tierra y el nuevo cielo, donde está en Apocalipsis 21, ahí sí que vamos a tener potestad. No me digáis cómo va a ser esa existencia, no lo sé todavía, no lo sé cómo va a ser, solamente lo vamos a saber cuando estemos allí. Pero aquí somos reyes a manera espiritual, pero allí seremos en manera literal. Versículo 11. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor. Bueno, aquí yo no sé cómo dice que hay gente que no tienes que adorar a Jesús. Vamos a ver, vamos a ver. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Dice, el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Fíjate que todo esto está ligado todo a lo celestial, ¿verdad? Él toma el rollo donde hubo una adoración, los números de ellos es inconmensurable, miriadas de miriadas, millares de millares. La palabra miriada, matemáticamente, en ese tiempo serían 10.000.
Entonces, si calculamos miriadas de miriadas, es una potencia, es inconmensurable, o sea, serían millares de millares, o sea, miles de miles que adoran. Tú fíjate, ¿eh? Esta tremenda adoración, y todavía hay gente que dicen que Jesús no es Dios y que no hay que adorarlo, que si tú adoras a Jesús, eso lo escucho yo de gente, que si tú adoras a Jesús, eres un idólatra. ¿Eso quién lo dice? Judaizantes, ¿cómo no? Judaizantes y unitarios. Ellos dicen que el Señor Jesús no es Dios y que no lo tienes que adorar. Ah, no lo tienes que adorar. Entonces ellos se pensarán que son mejores que todos esos ángeles que están alrededor del trono, se pensarán que son mejores que los seres vivientes y se pensarán que son mejores que los 24 ancianos. Se pensarán que son mejores. Mientras que están consumiendo televisión durante todo el día, mientras que practican pecados durante todo el día, mientras que tuercen la escritura durante todo el día y mientras que le dan su tiempo a la bestia durante todo el día, todavía tienen la osadía, todavía tienen la osadía de decir que Jesús no es Dios y que si lo adora eres un idólatra. Es que la verdad es que no sé qué más me da, si pena o repulsión. Una de las dos cosas seguro que va a dar más que otra. Entonces vemos en el versículo 12, dice, y decían a gran voz, digno es el corderito degollado. Y ahora mira, fíjate lo que le dice, fíjate lo que va a recibir. El poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Tú fíjate todo lo que lo ha recibido todo. Lo ha recibido todo. Mira, digno es el Cordero de tomar el poder. O sea, cuando dice el poder no se refiere a un podercito, se refiere al poder total, o sea, el poder de Dios. Cuando dice la riqueza significa, pues, imagínate, todo lo que tiene riqueza, tanto de lo que existe como de lo visible como de lo invisible, de todas las cosas que existen en las regiones celestiales, es todo suyo. Todas esas riquezas, todo lo que vale, es de él. Luego dice la sabiduría, o sea, claro, pues si ha recibido el poder y ha recibido la riqueza, recibe la sabiduría, porque él se vino en carne, te das cuenta, se despojó de toda su sabiduría, se despejó de todo, y luego vino, porque cuando él estaba en la forma de carne del Hijo, dijo que el día y la hora no la sabe nadie, ni siquiera ni los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Cuando estaba desprovisto de su gloria y de su poder, pero cuando sube arriba ya lo sabe todo, porque ya vuelve a recibir pues de todo lo que se despojó cuando vino. Para venir se despojó, para venir se despojó y cuando volvió lo recuperó todo, y no solamente todo, sino más aún todavía. ¿Por qué es digno el Señor? Porque de entre todos los seres celestiales nadie es digno. Y nadie en la tierra es digno, porque ningún rey de ninguna historia, de ninguna nación, hizo lo que el Señor hizo. Él se puso en la base como corderito, como sacrificio. Él bajó, se despojó de su gloria. Así que no es que solamente tenga el poder, sino que es digno. Es digno, ¿por qué? Por lo que él hizo, por su sacrificio. Algo que nadie haría. Como está escrito, ¿no? Que si acaso alguien puede morir por un justo, ¿no? Dice la escritura que quizás alguien podría morir por algún justo, ¿no? Pero ¿quién moriría por los injustos? ¿Quién moriría por los pecadores? ¿Quién moriría para gente que lo merece? ¿Acaso alguno habría? Bueno, yo creo que no. Así que el único que lo hizo, ¿quién fue? El Señor Jesús. Por eso Él es digno. Él es digno, porque Él hizo lo que no podía hacer nadie. Claro, es Dios. Solamente Dios puede hacer lo que nadie puede hacer, ¿verdad? Versículo 13. Y a toda cosa creada en el cielo
y en la tierra, y otra vez lo vuelvo a decir, y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y ahora dice, y en el mar y a todas las cosas que están en ellos. Oí que decían, alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. ¿Y cómo dice la gente que no hay que alabar al Señor Jesús ni darle la gloria? Si aquí dice que sí, que es por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene la gente? Entonces, dice a toda cosa creada. Todos en algún momento van a doblar sus rodillas. Los religiosos, la resistencia, los ateos, los burladores, los herejes, los mercaderes, etcétera, etcétera, todos van a doblar la rodilla cada uno cuando le toque en su día. Pero todos van a doblar la rodilla. Todos esos que, Jesucristo no es Dios. No, espérate que te llegue la hora. Que vamos a ver si Jesucristo es Dios cuando te llegue la hora. Porque está escrito, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ahí también lo dice, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que todos lo van a hacer. Ya estés en el cielo porque has muerto en Cristo, o estés en la tierra, no hayas muerto todavía, y doble rodilla, cuando le estás pidiendo al Señor, cuando quieres orar fervientemente, cuando tal, te pones de rodillas y lo haces, eso también está muy bien, hacerlo. Y los que están debajo de la tierra, o sea, hasta los que están en el infierno, y los que están ahí en sitios que tal y cual, que no creo que sean muy buenos, aunque a lo mejor están ahí mezclados, está ahí ángeles de Dios y demonios por ahí dentro de la Tierra, cerca del toroide, donde la vibración es más compatible para que puedan estar en esta dimensión. Vete tú a saber lo que hay ahí metido. El caso es que todos, absolutamente todos, fíjate cuando dice y en el mar, ¿te das cuenta? Dice y en el mar. Cuando está diciendo el mar, ¿se estará refiriendo solamente al mar de aquí? Porque ya sabemos que esto hay que decodificarlo espiritualmente y el mar siempre representa las dimensiones. El mar siempre simboliza las dimensiones, o sea, en todas las dimensiones, todos van a doblar las rodillas, unos para honra y otros para vergüenza porque van a estar condenados, pero van a doblar la rodilla, que no te quepa duda. Todos esos que están por ahí aprovechando su existencia para estar blasfemando contra Dios, o decir que el Señor, que el Dios del Antiguo Testamento es el diablo, y que no sé qué, y que si Jesús no sé cuánto, y que tranquilo que te va a llegar la hora. Si la hora te va a llegar, antes o después, mejor sería que fuera antes que después, ¿verdad? Mejor sería que fuera antes que después. Versículo 14. Y los cuatro seres vivientes, tú fíjate, los que están más cerca de Dios, los cuatro seres vivientes decían amén. O sea, los cuatro seres vivientes, que son los que están más cerca de Dios, dicen amén. Y aquí en la tierra dicen que Jesucristo nos dice que no lo tienes que adorar. Bueno, muy bien. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces tú imagínate gente como, algunos sabéis de quién hablo ahora, ¿no? Vosotros imaginaros el Selvin, imaginaros a gente como Selvin, imaginaros a gente como Casa de Israel, imaginaros a toda esa jarca que están por ahí están diciendo que el padre de Jesús es José. Eso es lo que dice Selvin, que el padre de Jesús que es José. Tú imagínate y que no tienes que adorarlo. Que el que adora a Jesús es un idólatra. Ay, amigo mío.
Qué pena que me da esa gente, ¿eh? En verdad no me da pena. Pero es un modo de hablar. Qué pena me da cuando les llegue el momento y vayan a tener que doblar la rodilla. Porque la van a doblar. Todo el mundo la va a doblar. Condenados y salvos. Los dos van a doblarlo. De eso no se va a librar absolutamente nadie.